Estamos sábado 8 de mayo del año 2021 y en este día queremos pedir por la salud de Alaní, por la salud de Teresa López Rivera, por la salud de Carlitos López Marañón, por la salud de Teresa Zavala de Hernández, por la salud de Teresa Hernández Macías, por la salud de Miguel Cabrera, por la salud de Javier Georgina Santi, por los secuestrados para que sean liberados, por los desaparecidos para que sean encontrados. Quiero pedir también por el eterno descanso de Raquel Rodríguez, por el eterno descanso de Beto y el consuelo de su esposa Marilena, por todos los difuntos del COVID-19 y por el consuelo de sus familias, por el aniversario luctuoso de Hilda Tamayo de Liñán y por Celestino Liñán Aguiñaga. Y pedimos también por la salud de María de los Ángeles Sierra. Y pedimos por todos ustedes que vivirán con nosotros esta celebración. Le cantamos al Señor. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en la infinita misericordia del Padre, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Ponemos todas nuestras intenciones en las manos del Señor y pedimos por todas las cosas que estén pasando, especialmente por las más graves. Pedimos por el consuelo de los que recientemente perdieron la vida en la India por a causa de la pandemia. Pedimos especialmente por esas personas, por esas zonas que están
pasando muy difícil la situación, y pedimos también por todos los que recientemente fallecieron en el metro de Ciudad de México, por sus familias y por todos los que están sufriendo en estos momentos. Señor Dios Todopoderoso, que por las aguas del bautismo nos has engendrado a la vida eterna, ya que has querido hacernos capaces de la vida inmortal, no nos niegues ahora tu ayuda para conseguir los bienes que no acaban. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iba pasando, daba a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que las pusiera en práctica. De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo se había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. 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 Puesto que has resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepa que me ha dado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo, los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Quiero comentar con ustedes estas lecturas que nos regala la palabra de Dios el día de hoy. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Y en este libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos algo que nos va a llamar la atención. Aparece un personaje que se llama Timoteo. Y Timoteo va a ser un personaje importante en el Nuevo Testamento. Pero vemos aquí que nos lo presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Vemos esto que llama la atención. Su madre tiene la tradición judía, pero también es cristiana, ha abrazado la fe. Y su padre dice que es un griego, es un pagano, alguien que tiene un Dios diferente al Dios de Israel, como ya alguna vez hemos comentado con ustedes. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó. Aquí nos llama la atención esto, porque nosotros los días anteriores nos habíamos detenido en que Pablo con Bernabé habían discutido con algunos que querían circuncidar a los gentiles. Pienso que Pablo tuvo, vamos a decir, como una conversión, ¿verdad? De ir viendo que era la voluntad de Dios. Porque aquí este hecho contrasta con eso que nosotros vimos. ¿Por qué discutió y ahora por qué circuncida a Timoteo? ¿Verdad? Porque dice, lo circuncida en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. ¿Qué tenía que ver eso, verdad? Pero no lo pone en los Hechos de los Apóstoles. Es una tradición que quizá también tenga que ver con algunos de los que querían pues que los cristianos fueran como judíos. Entonces poner a Pablo como que circuncidaba a Timoteo, pues como que daba cierta autoridad en torno a esto. Pero también se puede interpretar con eso de que Pablo pues haya tenido como una conversión en dejar prácticas judías para limitarse a lo que ya vimos que pasa en el concilio o en la reunión de apóstoles y presbíteros en Jerusalén, donde acuerdan no fornicar, donde acuerdan no comer animales estrangulados y donde acuerdan no ofrecer carne ofrecida a los ídolos. 3 acuerdos que se le van a pedir a todo el que no sea, a todo el que sea más bien pagano, para que no entren en cuestiones de si se circuncidan o no se circuncidan para pertenecer al pueblo de Dios. Eso lo dejan a un lado. Solamente 3 cosas: no fornicar, no comer carne ofrecida a los ídolos y no comer carne y sangre de animales estrangulados. Esas eran las 3 cosas que iban a pedir. Pero por eso les decía que aquí contrasta, porque Pablo pues circuncida a Timoteo en atención a los judíos, ¿verdad? Esto por eso les digo, no sabemos en qué contexto nos lo están poniendo, porque hay varias tradiciones que se juntan en Hechos de los Apóstoles. Y tan se juntan que nosotros, si seguimos leyendo, vemos que en todas las ciudades por donde iban pasando daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros de Jerusalén. Ya conocen esas cosas. Entonces, hay varias cosas que tienen que entrar aquí para que nosotros veamos, ¿verdad? De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Porque no se dice que Pablo fuera, vamos a decir que a todos los que se convirtieran los circuncidara como a Timoteo. Aquí es un caso particular, ¿verdad? Nada más es este caso que se nos presenta y es como que nos llama la atención, pero digo, tiene esa doble lectura, ¿verdad? Que Pablo haya tenido esa conversión progresiva, o bien que algunos hayan dicho, no, pues Pablo también estaba a favor de la circuncisión, ¿verdad? Esto, siguiendo la lectura, como el Espíritu Santo les había prohibido predicar en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Y ya después se habla de esa visión del macedonio que le dice, ven y ayúdanos. Y yo les decía de las tradiciones que hay en Hechos de los Apóstoles. Porque dice, después de esta visión, determinamos salir para Macedonia. Ahorita ya está hablando Pablo.
ya no es una narración, ya es que está hablando este Pablo diciendo, después de esta visión determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio. Y por eso digo, el Hechos de los Apóstoles tiene tradiciones. Tradición del que narra, pero también tiene tradición del que habla en primera persona, ¿verdad? Esto con la primera lectura. Nosotros después tenemos en el Salmo 99 esto que nos dice, el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Invita otra vez este salmo, como otros salmos, a la alabanza. Y yo les decía la alabanza porque es cuando Dios interviene en nuestra historia, cuando interviene en la historia de su pueblo, cuando interviene en favor nuestro. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Este reconocimiento de que somos parte del Señor, de que el Señor nos lleva de su mano, de que el Señor nos va guiando a cada uno de nosotros. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Esto son cosas que son de la tradición judía respecto a Dios. Es fiel Dios y es eterna su misericordia. Eso nunca se va a acabar. Y esa es la esencia de Dios, en definitiva. Compasivo y misericordioso. Y Dios siempre está al lado de los suyos. Nunca va a quedarles mal. Nunca va a quedarles mal. Es la fidelidad que Dios tiene hacia todos sus fieles. Y finalmente con el Evangelio, yo siempre les digo, cuando vemos a San Juan, las dos posturas. Estar en Dios es vivir conforme a Jesucristo. Y es ser una nueva criatura. Y es estar en la vida. Y es estar en la verdad. Y es pasar a la luz. Todo esto es vivir conforme a Cristo. ¿Quién lo va a hacer esto, vivir conforme a Cristo? El que sea hijo de Dios. ¿Quién no lo va a hacer? El que sea del mundo. Y siempre que les aclaro cuando hablamos de Juan, siempre les aclaro que para Juan el mundo no es este que nosotros estamos viendo. El mundo es lo que se opone a Dios. Y si los hijos de Dios viven conforme a la luz, viven conforme a la verdad, viven conforme a la vida, viven conforme a los mandamientos del Señor, viven conforme al querer de Dios, pues los hijos del mundo, o los que son del mundo, pues viven conforme a la mentira, viven conforme a la oscuridad, viven conforme a la muerte, viven en contra de Dios. Y por eso San Juan va a decirle Jesús le dice a sus discípulos, en esto que nos presenta San Juan, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado antes que a mí. O sea, el mundo, lo que está opuesto a Dios, odia lo que es de Dios. Obvio que no va a recibir a Jesucristo. Y si no recibe a Jesucristo, tampoco va a recibir a los que son de Cristo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero lo que es contrario a Dios, pues no puede amar a Cristo o a lo que es de Cristo. Pero el mundo los odia porque no son del mundo. Son las mentalidades y las realidades. Pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Esto es también importante porque lo que es contrario a Dios, Jesucristo ha intervenido en nuestra historia para tomarnos para Dios, para sacarnos de la maldad, para sacarnos de la muerte, para sacarnos de la envidia, para sacarnos de tantas cosas, ¿verdad? Y nos ha hecho de Dios. Acuérdense de lo que les dije, siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. ¿Quién lo persigue? Pues lo que es del mundo, lo que es contrario a Dios. Por eso a Jesús lo mataron, por eso a Jesús no le hicieron caso, por eso a Jesús lo despreciaron. ¿Qué le queda al discípulo? ¿Todo esto lo van a hacer por mi causa? Pues no conocen a aquel que me envió. Si sufrió Cristo,
es porque viene de parte del Padre. Viene a algo que es contrario a Dios. Pero los que se dejan reconciliar con Dios, pues sí lo aceptan. Pero los que no, pues van a intentar acabarlo. Y podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida. Yo les decía con la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo como que tuviera una conversión. Se encuentra con gente valiosísima. Ya ayer veíamos cómo se habían encontrado, habían elegido a Pablo, a Bernabé, a Silas, y habían elegido también a otro judío que se llamaba Judas, llamado Barsabás, ¿verdad? Yo les decía no confundirlo con el Iscariote, sino este es un Judas llamado Barsabás. 4 que la comunidad elige para que lleven la palabra de Dios. Pero aquí en este día nos presentan que eligen a otro que se llama Timoteo. Y hace un momento atrás que celebraba yo con los hermanos, me vino algo a la mente. Y es una reflexión en torno a esto que estamos viendo, ¿verdad? Porque ya vemos que está Bernabé, ya vemos que está Silas, ya vemos que está Judas llamado Barsabás, ahora ya vemos que está Timoteo. ¿Cómo Dios también nos ha elegido a nosotros? ¿Cómo ahorita ya no son 4 los predicadores o 5 los predicadores con Pablo? Ahora ya somos infinidad. Porque todos somos llamados a la misión, ¿verdad? Y hay algunos que tienen una historia, ¿verdad? Hay algunos que se les pidió algo, como les decía yo, a algunos les pidieron que se abstuvieran de la fornicación, que se abstuvieran de lo ofrecido a los ídolos, que se abstuvieran de comer la sangre de animales estrangulados. Pero aquí como a Timoteo le pidieron que se circuncidara. Y nosotros en nuestra historia, pues se nos han pedido varias cosas. A veces nos queremos comparar con otros. ¿Por qué a otros sí Dios les pidió esto y por qué a estos otros no? ¿Por qué a mí me llamó desde el principio de mi historia y por qué a unos los llama después de varios años? Eso es elección de Dios. Y son cosas que suceden y de las que Dios se vale para que nosotros las capitalicemos y las llevemos en nuestra predicación, las llevemos en nuestro testimonio, las llevemos en nuestra forma de vivir cristiana y seamos testigos ahí donde el Señor nos quiere. A veces decimos, ¿por qué cierta gente no me hace caso cuando yo sé que le estoy dando un buen consejo? ¿O por qué cierta gente no quiere hacer caso a los consejos que le dan otras personas? ¿O por qué cierta gente no quiere cambiar de vida? ¿O por qué cierta gente no abraza la fe cristiana? Pues vemos aquí también, en Hechos de los Apóstoles, hay partes donde no van a Asia, como decía aquí, ¿verdad? Y también dice que el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Misia, ¿verdad? El Espíritu de Jesús no se los permitió, porque no sabemos. Y a veces también es un misterio que de repente decimos, si esta persona es tan buena, si esta persona es tiene características tan padres, tan hermosas, tan bellas, ¿por qué no abraza la fe cristiana? No sabemos, es un misterio, ¿verdad? Porque nosotros si la abrazamos, es otro misterio. La cosa es nosotros dejarnos guiar por el Espíritu. Y si hay gente que nos hace caso a los consejos que damos, está bien. Y si hay gente que no hace consejos, Dios actuará, ¿verdad? Pero Dios se vale de nuestra persona, pero también se vale de otras circunstancias para que la evangelización llegue, ¿verdad? Ya veremos cómo ya de siglos más adelante, pues Asia va a ser evangelizada por otros evangelizadores, ¿verdad? Pero en este caso a Pablo pues, no se le permitió, ni a Timoteo. Y a nosotros también, ¿verdad? Hay cosas que de repente sí se nos permiten ver realizadas y hay cosas que no se nos permiten ver realizadas. Pero todo hay que dejárselo a Dios y hay que hacer lo mejor que está de nuestra parte. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 99, alabar al Señor. Todas las cosas que nosotros vayamos sintiendo, todas las cosas que vayamos experimentando, todas las cosas que nos vayan impactando, todas las cosas que nos vayan haciendo sentido, hay que glorificar a Dios y darle gracias. Porque como decía aquí el Salmo, reconozcamos que Él es Dios, que Él fue el que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. No estamos solos, Dios nos va guiando, vamos caminando detrás de Dios. No estamos desamparados.
No estamos en este mundo aquí abandonados a nuestra suerte. Dios está con nosotros. Nosotros pasamos una pandemia horrible aquí en México, ¿verdad? Con lo que está pasando en la India y lo que pasaron en España, lo que pasaron en Italia, lo que pasaron en Francia y en otros países, ¿verdad? Y gracias a Dios nos ha ido acompañando. Se han quedado hermanos y hermanas en el camino, ha sido lamentable, sí, pero Dios nos sigue acompañando. Por ejemplo, pues los muertos del metro sí fueron 22, 25, pero bendito Dios, los otros pudieron seguir adelante, ¿verdad? Gracias a Dios, pues muchos viven para seguir contando la historia. Y esto hay que ver la fidelidad de Dios, no solamente en los que quedaron vivos, sino la fidelidad de Dios en aquellos que pues lamentablemente partieron, ¿verdad? Cada quien tuvo su historia, cada quien tuvo su vida, cada quien tuvo gracias especiales a lo largo de su existencia, pero la existencia ese día para ellos se acabó. Y no es porque Dios no haya sido fiel, ni porque Dios no haya sido bueno con ellos, ¿verdad? Simplemente fue el fin de su historia, ¿verdad? Pero hay más hermanos y hermanas que siguen contando su historia, que siguen adelante, que siguen, gracias a Dios, caminando. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad jamás se acaba. Y vemos cómo inmediatamente cuando hubo el accidente, por ejemplo, en Ciudad de México, los del metro, pues gente que llegaba ahí y los ayudaba. Vemos imágenes en la India, cómo hay gente que está en esos, vamos a decir, como centros improvisados donde se dan ¿cómo se llama? Los auxilios para la gente de COVID, ¿verdad? Cómo hay gente que se está exponiendo, cómo hay gente que da su vida, cómo hay gente que los recibe, cómo hay gente que les pone camitas aunque sea en la calle, cómo hay gente que les pone sus cilindros de gas aunque sea en un solar, ¿verdad? Y ahí están cuidándolos, y ahí están auxiliándolos. La fidelidad y la misericordia de Dios no se acaba. Y finalmente con el Evangelio, esto que de repente a nosotros nos cuesta entender porque es un misterio, el mal es un misterio. Es algo que de repente llegó a tocar la vida de Jesús, el mal. Pero ¿cómo el mal no vence a Jesús? Jesús vence al mal. Aunque lo tocó la muerte, Jesús resucitó. Aunque pensaron que acabaron con él, Jesús acabó con pecado y acabó con muerte. Aunque pensaron que ese bien que había venido a traer Jesús se había acabado con su persona, no contaron con que Jesús seguía vivo a través de sus apóstoles y de la gente que lo seguía. No contaron que en su mensaje no murió, sino que su vida fue semilla de otros nuevos granos, de lo que nosotros somos parte. Y por eso pues a veces nosotros cuando seguimos el camino cristiano, pues a veces nos toca situaciones difíciles, a veces nos tocan situaciones duras, a veces nos tocan situaciones tristes, a veces nos tocan situaciones que no quisiéramos vivir, a veces nos toca que nos critiquen, a veces nos toca que seamos mal comprendidos, a veces nos toca tantas cosas. ¿Y por qué nos toca todo eso? Esto que dice Jesús, porque ustedes no son del mundo. Dice Jesús, si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo. Pues al elegirlos yo los he separado del mundo, y al no ser del mundo nosotros, o sea, estamos insertos en esta tierra, y en esta tierra hay gente que es del mundo, que es contraria a Dios, para hacerlo más claro, y hay gente que es de Dios. Y la gente que es contraria a Dios va a querer acabar con lo que es de Dios. Y ahora pareciera que es como de gente bien pensante o de gente de alto pensamiento negar a Dios, o decir que Dios no existe, o decir que Dios no sirve para nada, o decir que Dios es una mentira. Pero los que somos de Dios sabemos que eso es causa de ignorancia.
los que somos de Dios sabemos que esas son verdades que tienen ellos en su cabeza. Nosotros los que somos de Dios sabemos que si ellos tienen una opinión, es muy su opinión, no es la nuestra, porque nosotros tenemos otra experiencia. Nosotros sentimos la presencia del Padre que nos ama. Nosotros sentimos el paso de Dios por nuestra vida. Nosotros sentimos que Dios nos ha tocado. Nosotros sentimos que Dios está constantemente presente entre nosotros. Si ellos ven otra dimensión, si ellos ven otra cosa, si ellos han pasado por otra historia, es su historia, es su vida, es su experiencia, es su punto de vista. Pero no por eso van a decir que no existe Dios. Porque para los que somos de Dios, Dios es una cosa real. Dios no es un cuentecito. Dios no es una bella historia. Dios es alguien que está continuamente con nosotros y que, como decía el Salmo 99, su misericordia es eterna y su fidelidad nunca se acaba. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que bajo tu protección conserve los dones pascuales y alcance la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, por glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido ofrecido. Porque con la ofrenda de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo.
concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, no dejes de proteger con amor a los que has salvado, para que así quienes hemos sido redimidos por la pasión de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada. Que el Señor los bendiga.